Emprendimiento en Psicología, episodio 13. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola, bienvenido un lunes más a tu espacio de emprendimiento en psicología. Estamos por concluir este ciclo de segmentación. Ya hemos tratado algunos temas como la importancia de la segmentación dentro de tu trabajo como psicólogo. También vimos lo que es un nicho, un micronicho y algunas otras definiciones más que son indispensables para poder segmentar tu ejercicio profesional. Y hoy vamos a terminar con la parte más estrecha del embudo de la segmentación, que es definir a tus pacientes o clientes objetivo, que como comúnmente se le conoce en el argot del emprendimiento, vamos a hablar sobre tu público objetivo con quienes vas a trabajar. Ahora, antes de continuar, es importante que resalte algo que es de fundamental importancia y lo comento ahora porque he visto que están surgiendo muchas personas que están apoyando a psicólogos también, y que es bueno, eso está muy bien, quienes apoyan a más colegas nuestros a emprender, pero he notado un pequeño error en su discurso y estoy viendo que independientemente del tipo de trabajo que tenga el psicólogo, les están recomendando una segmentación y el de enfocarse en micronichos. Yo creo que es muy importante, sobre todo con psicólogos clínicos, específicamente psicoterapeutas, pero quiero decirte que la segmentación a tal escala es una estrategia para poder diferenciarte, concretamente se llama estrategia competitiva por enfoque, y también es particularmente buena cuando uno no tiene las características económicas y de recursos necesarias como para poder competir con grandes allá afuera. Entre algunas de las características necesarias es la búsqueda de una intersección entre un mercado que sea lo bastante pequeño como para que toda tu competencia allá afuera no se interese en ir por él. Si es una empresa grande porque a lo mejor no le representa algo que pueda monetizar a gran escala, o en otros casos como es la parte de psicoterapia, porque no reúnen los requisitos mínimos en cuanto a preparación, en cuanto a alguna especialidad académica o vivencias de vida. Y esto hace muy complicado también que terceros o nuevos competidores se acerquen al nicho que tú estás pretendiendo abordar, porque simplemente no tienen aquellas características que tú tienes. Por eso hago hincapié en la importancia de seleccionar tu micronicho de acuerdo a las características particulares que tú tengas tanto como persona y profesionista, y así poder garantizar, gracias a nuevas barreras de entrada, que ya lo veremos en otro episodio, y así puedas evitar pues que incremente la competencia en el sector en donde tú estás decidiendo trabajar. Ahora, ya lo vimos también anteriormente que cuando se vaya a escoger un micronicho y se haga este enfoque, tienes que tener en cuenta a lo largo de todo tu proyecto, sobre todo en esta parte de planificación y desarrollo de estrategias, que sea lo suficientemente grande para que sea rentable, o que las personas que lo comprendan tengan la disponibilidad y la posibilidad de pagar por tus servicios o productos. Pero bueno, uno de los conflictos y uno de los problemas más comunes que suele tener un emprendedor en psicología suele ser definir un nicho de mercado, pero no poner énfasis suficiente en desarrollar y crear a su público objetivo y sobre todo definirlo. ¿Esto a qué se refiere? Pues básicamente va a ser el avatar, que ya lo vamos a ver más adelante, pero te va a funcionar para definir concretamente para quién vas a crear lo que estás haciendo. Y sí, como ya lo puedes imaginar, un solo nicho de mercado puede enfocarse de diferentes maneras de acuerdo a cada uno de sus públicos objetivo. Sí, puede haber uno o más, dependiendo de la etapa de desarrollo de tu proyecto. Ahora, es importante saber que para cada nicho de mercado o cada uno de estos puede ser abordado de una forma muy diferente de acuerdo al público objetivo que al final decidas escoger. Vale, que para que quede un poco más claro te voy a dar unos ejemplos.
Imagínate un psicólogo colega nuestro que se enfoque en el nicho o en el segmento de manera general de la educación. Él hace una especialización en un micronicho, se dedica a trabajar como psicólogo educativo especialista en intervenciones educativas para personas con altas capacidades. Bueno, ya sabes, estas personas que son un genio. Aunque aquí ya parezca que todo está perfectamente elaborado, que está muy bien definido y que está muy estrecha la especialidad, aún hace falta dar el último paso. Porque para este ejemplo preciso, este colega nuestro puede empezar a trabajar tanto con padres con hijos con altas capacidades, con personas mismas que tienen altas capacidades, o incluso pueden llegar a trabajar de manera conjunta con el gobierno para desarrollar programas educativos para este tipo de individuos. Y si te fijas, cada uno de ellos es un público, es un cliente muy distinto. Y por lo tanto, las características que vas a emplear y las estrategias para llegar a ellos, incluso para monetizar tus servicios, son muy, muy diferentes. Vamos a contarte otro ejemplo. Imagínate ahora que es algo más clásico. Un colega nuestro se dedica, como es costumbre, a la salud mental. Él decide especializarse en un micronicho enfocado en psicoterapia para reducir problemas de ansiedad. Entonces, salud mental, psicoterapia y trabajo con ansiedad. Esto también parece estar definido, pero como te puedes imaginar después de haber escuchado el ejemplo anterior, hace falta dar el último paso para ver quién concretamente va a ser el cliente o paciente de esta persona. Porque puede trabajar con niños, puede trabajar con los padres de los niños quienes tienen estos problemas, puede trabajar con organismos como puede ser una escuela, o puede trabajar en una organización en donde pueda haber mobbing o acoso laboral. Y si te das cuenta, no solo la forma de monetizar, no solo la forma de llegar a ellos y las estrategias cambian, sino que también hay una diferencia en cuanto al tratamiento que se va a seguir con cada uno de estos públicos objetivo. Voy a contarte un secreto, no es un secreto, pero es algo que te puede ayudar a definirlo bastante bien, y es que todos nosotros podemos ofrecer nuestros servicios a dos grupos o dos categorías de personas, o no necesariamente personas, como vamos a ver. Se lo puedes dar al consumidor final de tu servicio, de tu producto, que en el caso del colega que trabaja con psicoterapia para reducir ansiedad, puede ser un niño o incluso un adulto con problemas de ansiedad, que es el beneficiario final de tu servicio o tu producto, o también puedes ofrecerlo a las escuelas, quienes puedan tener estos problemas dentro de su ámbito escolar. Si te fijas, se lo puedes dar tanto a personas como organizaciones. Y esto, las personas anglosajonas lo definen como business to business, que significa negocio a negocio, o business to consumer, es negocio a cliente o consumidor final. Y para abreviarlo lo hacen B2B, puede leerse más bien como un B2B, business to business, o un B2C, business to consumer, negocio, que en este caso vas a ser tú, quien está ofreciendo los servicios o productos, y el consumidor final. Esto va a ser un término más que vamos a incluir en nuestro glosario de emprendimiento, pero es importante tomarlo en cuenta para poder más fácil definir con quiénes te vas a poner a trabajar. Ahora, es muy probable que puedas estar pensando que resulte un poco excesivo definir tanto a tu cliente ideal. Hacer tan estrecha la segmentación posiblemente te deje muchas personas fuera de tu trabajo y vas a estar negando a algunos quienes posiblemente llegarían a ti. Esto lo comentamos, si no mal recuerdo, en el primer episodio de especialidad, pero al momento de descartar otras personas, al mismo tiempo estás haciendo que mucha competencia también se aleje de ti. Por lo tanto, las personas con este problema en particular, al momento de buscar a alguien que resuelva sus conflictos, lo más probable es que busquen a un especialista. Eso ya quedó claro en su momento. Pero ahora, ¿para qué te sirve o por qué es tan importante definir tu cliente o tu paciente objetivo? Bueno, ya hemos dado algunas pistas antes, pero digamos que en principio lo que te va a ayudar es no solo establecer un proceso de comunicación, sino realmente hacer más cercana esta comunicación fuera de cualquier proceso terapéutico, lo repito, ya lo he dicho en todas estas series de episodios, de tal manera que cuando esta persona esté consumiendo la información que tú le estás dando para poder atraerla a tu consulta o a tu negocio, va a sentir que estás hablando directamente con él por estar abordando sus problemáticas que particularmente él está considerando resolver. Sentirá que le hablas directamente a él,
podrá percibir que existe una mayor empatía de tu parte hacia él incluso antes de haber iniciado cualquier proceso, cualquier sesión, cualquier consultoría. En pocas palabras, y como lo hemos comentado, se va a sentir más cerca a ti. Pero no solo eso, también te va a permitir diferenciarte del resto de tu competencia. Porque hoy en día, colegas, si quieres destacar, necesitas una perspectiva muy particular, muy fresca e innovadora, que no tan fácilmente se haya escuchado o se haya visto anteriormente allá afuera. Y sorpresa, eso se consigue con tu nicho aunado a tu público objetivo. Y no solo eso, también va a determinar cómo te relacionas con ellos. Vamos a llamarle audiencia, porque va a ser un proceso todavía en el que tú vas a tratar de atraer clientes o pacientes a ti. No te conocen todavía, pero a través de tus estrategias de comunicación y publicación de contenido que en algún momento te voy a sugerir que hagas, no solamente en internet y en redes sociales, hay de otras maneras, aunque sí es un pilar muy importante hoy en día, el poder aprovechar todas estas herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance. Pero bueno, como vimos en el ejemplo anterior, no va a ser lo mismo cómo le vas a hablar al padre del niño que está siendo abusado en la escuela de tal grado que le está generando estrés y ansiedad, a, por ejemplo, la ansiedad causada por la pérdida de un ser querido, puede ser, o por el abuso de un jefe dentro de una organización. Las estrategias para relacionarte con ellos también va a depender de qué tipo de persona sea con quien estás tratando. Y un punto más. También va a definir cómo vas a ganar dinero al momento de intercambiar tus productos y servicios. Dependiendo a quién escojas, va a tener a lo mejor un poder adquisitivo distinto o va a tener una situación profesional y personal diferente. Por lo tanto, no va a ser lo mismo que puedas vender un proceso psicoterapéutico, que puedas vender una guía o que puedas hacer una intervención en crisis, por ejemplo. No va a ser lo mismo si lo haces a través de internet, no va a ser lo mismo si lo haces de manera presencial. Porque imagínate que quieres desarrollar un proceso para vender tu propia batería de pruebas psicométricas especializada en, digamos que orientación vocacional. Pues no va a ser lo mismo si se lo vendes a un alumno que está indeciso sobre dónde empezar a estudiar su universidad. No va a ser lo mismo si se lo vendes a la empresa o a una empresa que se dedique a, entre otras cosas, a aplicar varias pruebas psicométricas, incluida la tuya. No va a ser lo mismo si se lo vendes, por ejemplo, a una universidad. Y por lo tanto, a cada uno de ellos, la forma en que tú vas a monetizar tu propia prueba psicométrica y el venderla va a ser diferente. Desde que te la paguen en efectivo al momento de aplicarla, puedes venderla incluso a través de un software para que los alumnos de una universidad tengan acceso a ella. Y opciones hay muchísimas. Por lo tanto, es importante definir tu público objetivo, tu cliente o paciente específico con quien vas a trabajar. Ahora, ¿existe una herramienta o una estrategia para poder definirlo? A veces se le conoce con el nombre de público, cliente o paciente ideal. No te dejes guiar por el nombre porque sabemos tú y yo que todas las personas son muy particulares. Eso nos queda claro. Sin embargo, para poder tener una estrategia y para poder generar estrategias a partir de tu cliente o de tu paciente objetivo, es importante ponerle un nombre, un rostro, imaginarlos como si fueran de carne y hueso. Esto no significa que todas las personas vayan a caer en esta categoría, pero muy probablemente sí van a compartir muchas de las características que tú le vas a atribuir a este avatar, a este cliente o paciente imaginario. Y a partir de ahí, todas tus estrategias de comunicación, de monetización, de todo lo que viene por delante, va a estar enfocado a tratarlo a él. Así las probabilidades de que tengan éxito las demás estrategias van a aumentar. Entonces vamos a ello. Te sugiero ir por un lápiz y papel. Para el lápiz y papel ya casi nadie usa, ¿verdad? Pero algo con que anotar, porque vamos a empezar a atribuirle ciertas características que van a empezar a dilucidar y van a empezar a definir a esta personita, a este cliente ficticio, pero que al mismo tiempo va a estar muy relacionado con todos los demás a quienes vas a tratar y te va a ayudar a enfocarte en aquellos que se acerquen a él, que se parezcan a él y descartar a aquellos quienes no. Empecemos con lo primero. Vamos con cuestiones muy particulares y muy objetivas. ¿Cómo qué se te ocurre? Bueno, pues empecemos por lo básico. Ponle un nombre. Para ello debes saber si es un hombre o una mujer. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Está casado o tiene hijos? Porque todo esto, como ya lo vimos anteriormente, va a definir particularmente cómo te vas a acercar a él, el lenguaje que vas a utilizar y en algunos casos la forma en que tú le vas a ayudar a solventar sus problemas o conflictos.
Sigamos. Trata de imaginártelo como si lo estuvieras viendo en una fotografía. ¿En dónde trabaja y cuánto cobra? Esto es muy importante, porque puedes tener ya una apreciación de la importancia que le atribuye a distintos servicios o productos y podrás saber si se le facilita pagar los tuyos o no. Por lo tanto, siguiendo en esa línea, pregúntate también, ¿tiene ahorros? Y viene ahora la parte más importante, la parte medular, porque algunos de estos temas han sido un poco demográficos, pero hoy en día y con la facilidad que tienes para encontrar nuevas personas fuera de tu núcleo geográfico, sería un poco absurdo dejar de lado a todas aquellas personas a quienes tú podrías llegar a tener alcance a través del Internet. Por lo tanto, vayamos con algunas características más suaves y sobre todo fundamentales, porque estos temas van a hacer que te puedas acercar a él de mejor manera, que confíe en ti y que le haga creer que tú sabes perfectamente qué es lo que le está sucediendo. Por lo tanto, que confíe. ¿Cuáles son sus intereses y sus aficiones? ¿Qué le llama la atención? Ahora que estamos ya formándonos una idea de cómo es, ¿cómo se te ocurre que consume información? Esto es muy importante para la parte digital, para la parte del marketing online. No es lo mismo si es un paciente geriátrico, digamos que estamos hablando de psicología clínica. No creo que sea muy conveniente que te dediques a generar información para poder ganar su confianza y atraerlo a tu consulta a través de TikTok, por ejemplo. Seguramente no va a ni siquiera tener un teléfono inteligente, entonces por aquí ya empiezas a ver hacia dónde van los tiros, ¿no? Ahora, ¿qué hace en su tiempo libre esta persona? ¿Cuáles son sus intereses, sus pasiones? ¿Cuáles son las causas que apoya? ¿Le gusta a lo mejor defender el movimiento feminista? ¿O a lo mejor está muy entusiasmado con aportar, no sé, trabajo social a refugios de animales? Todo esto es muy importante para que puedas empezar a dilucidar en qué tipo de cosas pone su atención, ergo, qué tipo de contenido tendrás que producir para llegar a él. Y a partir de aquí, colega, vienen las principales características importantes a retomar. Vamos a empezar con esto. La premisa es que toda persona, todo paciente, todo cliente que se acerca a ti es para poder resolver algo. Tú los vas a ayudar a pasar de un punto A en donde se encuentran para llegar al punto B a donde quieren llegar. El no hacerlo representa una duda, un reto, una dificultad. Por lo tanto, la primera cuestión de esta parte objetiva que tienes que definir de tu paciente o cliente objetivo es ¿cuál es el principal problema que tiene? Y por problema podemos incluir retos, cuáles son las principales dificultades, dudas que tiene él y las personas dentro de su nicho. Ahora, esto por lo general nos causa un poquito de ruido, pero en el argot del emprendimiento y sobre todo de mercadotecnia se le asigna el nombre de dolor a esta brecha que existe entre la situación de tu paciente o cliente objetivo y en donde él considera que le gustaría estar. Por ejemplo, tiene una ruptura amorosa, se siente triste y quiere tratarlo en un proceso psicoterapéutico. Bueno, pues tú eres el puente y tu servicio para que él logre hacerlo. Hablando otra vez de emprendimiento. Una persona que está desarrollando su negocio quiere contratar al mejor gerente de marketing, por decirlo así, porque no hacerlo representa que pueda contratar a alguien que no tiene las cualidades ni la información necesaria o la capacitación, o es una persona floja, una persona irresponsable, alguien que le va a dejar tirado el trabajo y por lo tanto tiene un problema ahí. El problema radica en que no sabe a quién contratar, por lo tanto entras tú con tu batería de pruebas psicométricas que vas a ser el puente para escoger y... Bueno, batería es un decir, ¿no? Pero todo el proceso que incluye el proceso de entrevistas por competencias, la aplicación de tu batería psicométrica y todo lo necesario, ¿no? Ahorita vamos a simplificarlo un poco. ¿Qué otras preguntas debes resolver? Pues, ¿cuáles son sus objetivos y sus esperanzas de estas personas, de tus clientes y pacientes objetivo? Ya vimos que el dolor no es un dolor físico ni emocional, pero es la insatisfacción que tiene por alguna cuestión particular que tú y tu servicio vas a resolver. Entonces ahora contesta qué obstáculo está enfrentando tu cliente o paciente objetivo. Por lo tanto, qué opciones y soluciones puedes ofrecer tú desde el punto de vista de la psicología y tu preparación académica. Hay que profundizar un poco más en esta cuestión del dolor, que no me gusta. A mí tampoco me gusta llamarlo así de esta manera. Pero bueno, vamos a hacer caso a lo que dice la teoría. ¿Qué significa para esta persona resolver este reto, duda o dificultad? Trata de responderlo. Y ahora, ¿cuál es el costo que representa para él no resolverlo?
Aquí es donde vas a entrar tú y aquí es donde puedes hablar de la forma en que tu producto o servicio pueden ayudarlo a pasar de la situación en la que se encuentra hacia donde quiere llegar. Bueno, colega, ahorita ya tienes la mayoría de los datos significativos e importantes con los cuales necesitas contar para poder detallar más a tu cliente o paciente en potencia. Ahora falta el último punto. Es sencillo. Trata de identificar cuáles han sido las formas o los intentos que esta persona ha tenido para intentar resolver su problema. Evidentemente no ha quedado satisfecho, por algo te está buscando a ti. Por ello es importante que lo tengas en cuenta para saber cómo es que sus intentos anteriores han sido, si no fallidos, no han contado con los resultados que él esperaría. ¿Cuáles han sido sus intentos para poder resolver su problema o su necesidad en el pasado? Bueno, ahorita ya terminamos con los datos que tienes que recopilar de manera general. A medida que tú vayas identificando algún punto o algún factor que sea importante considerar también, adelante y ponlo, aunque no esté en las preguntas que acabo de compartir contigo. Es también importante mencionar y tener en cuenta que debes tratar esto como una hipótesis, especialmente en los primeros días cuando no tengas todavía todo el contacto con tus clientes o pacientes en potencia, o cuando vayas empezando, o simplemente porque el tiempo no te ha dado como para tenerlo que ha trabajado. Y es normal, al principio no vas a poder contar con toda esta información, por lo tanto es conveniente tratarlo como si fuera una hipótesis. Pregúntate a ti mismo cuáles son las respuestas a estas interrogantes y trata de irlas llenando conforme a tu conocimiento, sin evitar y sin eludir la investigación correspondiente necesaria para llenar esta información y poseerla. Empieza como hipótesis, pero no abandones tu investigación. Vas a ir adaptando aquellas cosas que tú originalmente creíste que eran de una manera y con el paso del tiempo y la observación te diste cuenta que era distinto. Es válido cambiarla y es válido adaptarla. De hecho, es una característica que está viva como tu proyecto y poco a poco vas a ir adaptando y mejorando y perfeccionando, ¿vale? No te aflijas por tratar de tener toda esta información perfecta a la primera, porque posiblemente puedes caer en el error de dedicarle más tiempo del necesario, pero con cuidado de no caer en el extremo opuesto, de hacerlo sin el respeto adecuado y sin la investigación previa necesaria. Tienes que investigar. Ahora, una vez que ya tengas toda esta información, aunque sea en versión como hipótesis, ¿qué es lo que sigue? Pues es importante integrarla para tratar de vislumbrar a una persona muy concreta y específica que represente de manera idílica. Ojo, esta es una herramienta, acuérdate que no estamos diciendo que tengas un cliente, un paciente ideal tal cual, sino es una herramienta que te sirve para poder definirlo y apegar el futuro trabajo que vayas a hacer para comunicarte con ellos y así tengas más certeza de poder transmitir lo que quieres hacer de manera adecuada, ¿vale? No es una persona, es una herramienta. Entonces sigamos. Una vez con esta información, trata de inventar o imaginar a un avatar, así se le conoce, a una persona con todas estas características muy puntuales. Si te fijas, al hacerlo de manera personal, ya dejas algunos rangos de fuera. Ya no vas a decir que se trata de una persona de entre 18 y 25 años, ¿no? Por ejemplo, que es lo que muchos hacen y puede llegar a traer algunos problemas más adelante. Voy a darte un ejemplo para que puedas entender más o menos a qué me refiero con esto del avatar. ¿Te acuerdas del ejemplo que dimos hace rato? Del psicólogo educativo que se centraba en trabajar con personas con altas capacidades intelectuales y cognitivas. Bueno, desarrollémoslo. Tratemos de imaginar cómo sería la descripción de su cliente ideal. Te presento a José Alfredo. Vamos a ponerle un nombre mexicano, José Alfredo Jiménez. José Alfredo, con tan solo 9 años de edad, es considerado un niño genio, y entre sus logros más relevantes a tan corta edad se encuentra haber concluido con éxito el diplomado en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso, cuando no ha terminado la primaria siquiera, el pequeño ya piensa con estudios de licenciatura, y en su deseo de cursar una carrera de ciencias genómicas en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Para colegas de América Latina y de España, la UNAM es el acrónimo de la Universidad Nacional Autónoma de México. No obstante, y en contra de la creencia que muchos pueden llegar a tener, José Alfredo no deja de ser un niño inquieto y curioso, sobre todo muy analítico, características que le han ayudado a convertir el estudio y el aprendizaje en un juego. A José Alfredo, cuando le preguntas si le gusta la escuela, inmediatamente te responde con un sí rotundo. Pero ya cuando uno alude a la franqueza, el pequeño revela que le gustan sus clases más avanzadas, las que toma en un diplomado y las que toma a nivel de licenciatura.
porque sus clases de nivel primaria sencillamente le resultan aburridísimas. Sí, me aburro. Primero estuvo bien, pero segundo ya no, porque vi lo mismo que en primero, y en tercero lo vi a lo mismo que en segundo. Ya en cuarto, las materias cambiaban un poco, pero también se parece mucho a tercero, confiesa entre risas el pequeño estudiante. Incluso, en un ejercicio de honestidad, el niño reveló entre risas inocentes que desde el segundo año de primaria la escuela le resultaba aburridísima. Así que empezó a buscar información de ciencia en internet hasta que hizo de la enseñanza autodidacta un hábito. Yo quería más. Ya me había acabado prácticamente todo el internet. Afirma al tiempo que suelta una carcajada. Una risa de esas que se escapan a los niños cuando creen haber cometido una travesura o incurrido en un acto con un cierto grado de prohibición. Así que seguí buscando en las páginas siguientes, pero exactamente lo mismo. Me dije, ya, quiero más. Así que mis papás me propusieron ir y tomar un diplomado. Ese apetito de conocimiento y falta de atención a las materias que ya le estaban resultando aburridas, incluso le valió en algún momento llevar una relación ríspida con sus maestras, quienes sencillamente no entendían las necesidades del pequeño. No me llevaba bien con las maestras de primaria. En realidad, no me llevaba bien con ellos. Con los maestros no podía. Como que les daba coraje que yo tuviera esas capacidades. Yo siempre estaba un poco más adelantado y proporcionaba información extra durante las clases y eso a ellos no les gustaba. Decían, ¿a este niño qué le pasa?, dijo José Alfredo entre risas. Incluso José Alfredo reconoce sentirse muy mal en ocasiones con esta postura de los maestros de primaria. Él se siente frustrado porque ellos preferían dar la palabra a otros compañeros que a él. Él se siente muy mal en clases. Para los papás del pequeño José Alfredo, descubrir las capacidades que su hijo tiene no fue algo que ocurrió de un momento a otro, sino que se trató de todo un proceso durante el cual identificaron habilidades que otros niños no tenían tan desarrolladas como él. Cuando José Alfredo entró a maternal, sorprendió su capacidad para atender temas muy básicos, como los números, aprender planetas, entre otras cosas. Lo hacía a un ritmo rapidísimo. Hasta ese momento todo era muy bonito, pero al entrar a la primaria, todo se complicó porque había mucho rechazo por parte de sus profesores y no lo expresaban de manera abierta. Los maestros les daban quejas equivocadas de conducta, lo cual derivaba en crisis familiares. En algún momento deciden llevarle una clase particular de química. Fue ahí cuando se dieron cuenta que estaba aprendiendo realmente y no solo memorizaba. Después vino un diplomado y a partir de ahí se han trazado pequeños objetivos que conforme se van cumpliendo, los siguientes se vuelven mucho más ambiciosos. La madre relata que pese a las adversidades que significó entender las capacidades de su hijo y sobre todo enfrentar el rechazo constante que sufrió en la primaria por falta de la capacitación de los maestros para atender casos como el de él, hoy en día sus logros representan una gran satisfacción. Estos son comentarios de la madre. Asimismo, ella también añade que los momentos difíciles que vivieron en la primaria se han superado como familia y han comprendido que van por buen camino al ver la estabilidad emocional de su hijo. Bueno, colega, todo esto no me lo inventé yo. Tengo que confesarte que esta es la historia de un niño particular. Esta personita existe y su nombre no es José Alfredo Jiménez, él se llama Carlos Santamaría y al momento de escribir el artículo que estoy leyendo para basarme en estos comentarios, él tenía alrededor de 9 años, me parece. Pero bueno, sirvió muy bien para detallar una historia en donde vemos muchas de las preguntas que acabamos de detallar poco antes de dar este ejemplo, pero te lo doy para que tengas una idea de cómo te conviene describir con tanto lujo de detalle las características de tus pacientes o clientes en potencia. No te preocupes, acuérdate que no lo tienes que hacer así desde el principio, te conviene hacerlo detallado y poco a poco irlo adaptando. Otra estrategia que también funciona es tratar de identificar dentro de tus clientes o pacientes que ya has tenido aquella persona que tú consideras que es casi perfecto para ti. Te gusta trabajar con él, paga a tiempo, nunca te pospone las citas, no sé. Incluso puedes darle el nombre de esta persona a tu cliente ideal o al avatar que vas a utilizar para empezar como base y seguir describiendo cada una de las características que ya vimos en este episodio. Una vez que le pongas cara y nombre, va a ser más sencillo tratar de hacer todas las estrategias que tengas pensado para llegar a él. Porque, aceptémoslo, colega, he visto muchas veces en donde la gente se salta pasos y ya que está tratando de aprender cómo hacer anuncios en Facebook o en Instagram, pero no tienen todas las características que hemos trabajado a lo largo de todos estos episodios para determinar las personas con quienes van a trabajar. Mucho menos al grado de especificidad que hemos tratado ahorita con el caso de que no es José Alfredo, que se llama Carlos Santamaría, y es así como te recomiendo hacerlo de específico. Porque ¿de qué te va a servir hacer campañas publicitarias o trabajar en lo que está de moda en copywriting o no sé qué sé yo? Si todavía no
decides bien con quién específicamente vas a centrar tus esfuerzos para trabajar y estás intentando matar moscas a cañonazos. Estás lanzando anuncios en principio en una plataforma en la cual no estás convencido y seguro que tus clientes objetivo van a buscar o consumir información a través de. Y pues tanto tiempo como recursos económicos y como esfuerzos se están desperdiciando si no tienes todo este trabajo previo perfectamente realizado. ¿De qué te sirve tomar un curso de redacción? Bueno, no, nosotros estoy seguro, no me ha tocado ningún caso de esto de persuasión, de redacción persuasiva, pero hay personas que sí lo hacen, se están metiendo también a cursos de podcasting, pero ¿cómo saben que su cliente objetivo consume contenido a través del podcast si no han hecho todo este análisis? Acuérdate que tanto esto, el mismo podcast, las redes sociales, Facebook, YouTube, carteles afuera de una escuela, todos estos son canales a través de los cuales estás haciendo llegar tu mensaje a las personas que tú consideras necesitan de tus servicios y productos. Pero si no lo has analizado antes, no sirve de nada. El negocio en psicología no radica en hacer videos en YouTube, ni hacer un podcast, ni hacer nada de esto. Acuérdate, estas son herramientas. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Muchísimas gracias por todo, por darle me gusta, 5 estrellas, por hacer un comentario amable y sobre todo por compartir y suscribirte a psicólogoemprendedor.com, lo que hace esto posible y sostenible. El próximo lunes tendremos un episodio súper interesante. Abordaremos un problema muy común entre psicólogos cuando empiezan a emprender en psicología. Hablaremos de cómo escoger un socio y qué medidas tomar para hacerlo. Si piensas emprender en compañía de alguien más o crees necesitar aprender cómo relacionarte con tu socio, no te lo puedes perder. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más de emprendimiento en psicología. Pero por lo pronto, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. ¡Adiós!